Sean muy bienvenidos a Epicenter Podcast. Esta vez tengo un invitado muy especial para mí. Su nombre es Josué Cover, licenciado en la carrera de periodismo, pasante de la carrera de Derecho en la Universidad de San Pedro Sula, con diplomados en Ciencias Sociales por la ONU, periodista en la televisión, con miles de seguidores en redes sociales, un influencer muy diferente a los demás, un amigo y una persona que quiere cambiar el mundo. José, bienvenido. Gracias. Esa palabra, esa frase de cambiar el mundo es bastante compleja en un mundo que está en constante reinvención, pero que se puede soñar. Aunque muchas veces digan que no se puede o hay mucho pesimismo, de verdad que sí se puede. No, gracias. Contento de estar acá compartiendo contigo, compartir, platicar, charlar, y además que eres una persona que estimo muchísimo, que admiro, con un gran talento, enorme profesional también. Muchas gracias, Max, por la invitación. Yo creo que el placer es mío y todos los que nos estarán viendo ahorita se preguntarán ¿qué es el diferenciador de Josué? Y me gustaría empezar desde el principio. Vayamos al Josué del pasado. ¿Quién es el Josué del pasado? Cuéntame un poquito de tu historia. Una persona que viene de una zona rural. Mi mamá se crió entre la pobreza rural. Mi padre sí se dedicaba al tema de la ganadería, la caficultura, pero mi mamá no la tuvo fácil cuando fue adolescente y salió embarazada de mí a los 16 años de edad. Fue una niña cuidando a otro niño. Luego ella emigró a San Pedro Sula y me crié donde había ocote, donde había leña de roble, una hornilla, no había energía eléctrica. Fue una infancia muy feliz, alejado de todo el mundo que me rodea hoy día, lejos de la maldad, lejos de las personas que viven en constante distracción social en el día a día, el tiempo que se va rápido. Era una infancia muy diferente. Caminaba 40 minutos para ir a la escuela, 40 minutos para llegar a la casa. Cultivaba café, cultivaba maíz, frijoles, tilapia. Mi abuelo se dedicaba al tema de la agricultura más. Y fue una infancia rodeada de pajaritos, rodeado de peces, rodeado de quebradas, bosques. Bastante bonita porque yo, sinceramente pequeño, yo nunca me imaginé que llegaría a los medios de comunicación. Aunque sí tenía un tío que trabajaba en una radio comunitaria que era muy escuchada en ese lugar. Pero desde muy pequeño yo no tenía interés por la comunicación, aunque sí tenía amigos imaginarios. Por ejemplo, cuando tenía 6 años, aprendí a leer de forma autodidacta, leyendo la Biblia. Mi abuela, una cristiana protestante, de las de antes, radicales, me decía, léase la Biblia. Y yo no sabía leer, entonces una vez yo la escuchaba a ella deletreando la Biblia, aprendí a leer de forma autodidacta, luego ella me compraba cuadernos de caligrafía, luego seguía grabando en la mente toda la parte de los grafos, ¿no? Y hasta que aprendí a leer. Pero fue muy curioso porque a la edad de 6, 7 años comienzo a tener amigos imaginarios, porque en la finca donde vivía no tenía amigos de mi edad. Todos mis amigos eran adultos, ancianos de 80, 70, mi abuelo de 60, mis tíos de 40, 30, pero no tenía niños para jugar. Entonces yo agarraba un carrito de palo o una piedra y comenzaba a platicar con mis amigos imaginarios, que por cierto, mi mejor amigo imaginario se llama Tiki. Tiki. De hecho, mi primer libro, que se llama El espermatozoide de Conino, lo titulé con su personaje principal, Conino y Tiki, que Tiki es el espermatozoide de Conino. Es una fábula maravillosa que surge debido a esa infancia feliz. Mi primer libro, tengo 2 libros. 2 libros. El primero está publicado, el segundo está por publicarse. Eso no tenía idea de ese dato. Bueno, ahora ya lo sabes. ¿Y podríamos hablar de él? Por supuesto, el espermatozoide de Conino es una fábula escrita en tercera persona que nace porque mi abuela asustada decía, hija, fíjate que el Chelito, como me decían de cariño, pasa hablando solo todo el tiempo. Entonces mi mamá preocupada dijo, tengo que llevar al psicólogo a mi hijo porque debe tener algún problema mental. Y el psicólogo le hizo unas cuantas preguntas, me sentó y le dice a mi mamá, no, pero es que su niño tiene algo diferente a los demás niños. Es que va a ser un niño diferente e inteligente, le dijo mi mamá. Entonces mi mamá llega donde mi abuela y le dice, mira, el psicólogo me dijo que todo está bien, que más bien me sintiera bendecida porque este niño tiene una condición especial. Entonces, no es que nací con autismo ni nada de la cuestión, pero a nivel social era una persona muy diferente a los demás. Me gustaba siempre platicar con adultos. De hecho, en la actualidad, la mayoría de mis amigos no son de mi edad, son adultos de 70, 80 y 90 años. Porque en la Biblia
Hay un versículo que se llama, y a propósito no soy nada religioso, no practico ninguna religión, pero sí me gusta mucho escudriñar las escrituras. Todo el tema del judaísmo, el cristianismo, el budismo, me gusta estudiar mucho las religiones, pero también la esencia del porqué de la religión. Entonces me voy al fondo y ya descubro Job 12:12 que dice, en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Sí. Entonces fue muy interesante. Entonces así surgió el espermatozoide de Conino, una fábula con personajes, Conino, Gozo, el chino. También está, bueno, el espermatozoide Kestiki, y es una fábula maravillosa que trata de mostrar una historia desde el punto de vista de un niño, pero narrada por una tercera persona. Se las recomiendo, está en Amazon, el espermatozoide de Conino. ¿A qué edad hiciste tu primer libro? A la edad de 6 años, cuando aprendí a leer y a escribir, y a la edad de 7 años me llevan a la escuela y dice el profesor, este niño no está para primer grado, está para tercer grado. Entonces no me pasaron a tercer grado, yo continué mi escolaridad, pero yo me aburrí en primer grado a repetir papá, mamá, mi mamá me mima, mi papá me ama, me aburría en la escuela. Entonces lo que yo pasaba era triste en la escuela. Cuando yo tengo 8 años, 9 años, estoy ya en cuarto grado, mi abuela, que la consideraba mi mamá, es detectada con un cáncer en el hígado. Entonces en la zona rural yo salía de la escuela y me iba, agarraba un machete o un pando y me iba a ladrar la tierra, a trabajar la tierra, a trabajar. Mi abuelo me enseñó, me regalaba una tarea de maíz y una tarea de frijoles desde niño para que yo la cultivara, la cuidara, la regara y la cosechara y la vendiera también. Me enseñó el valor del dinero y del trabajo a temprana edad. Entonces, para los niños normales de mi edad era jugar con los carritos después de la escuela. Sí. Yo también lo hacía, pero no con carritos de verdad, sino con carritos de palos, amigos imaginarios. Pero fue una edad muy diferente a las demás. Mi tiempo libre era para estudiar. Y los demás tiempos descubría cosas. Entonces yo recuerdo que encontraba animales y me ponía a rajar cucarachas, ratones y hacía cementerios. Era una infancia totalmente diferente. Era un niño muy raro. Incluso ahora ya grande me pongo a pensar todas las locuras que yo hice. Hice un cementerio de ratas y de cucarachas con cajitas de los fósforos. Entonces, todo esto va también narrado en el espermatozoide de Conino, que ganó un premio en Guatemala en el año 2017. Wow. A una de las mejores historias narradas por un estudiante de la carrera de periodismo. Eso está increíble, la verdad que no sabía esa faceta tuya. Y lo encuentro muy interesante porque cuando yo era niño, yo también tenía varias similitudes. Yo imaginaba situaciones. De hecho, a mí me encantaba el hecho de crear escenarios que yo narraba como estos personajes, en esta ocasión eran juguetes, tenían historias, historias paralelas, me hacía una gran película y lo desarrollaba desde un punto de vista casi cinematográfico, donde me ponía desde el punto de vista del espectador y narraba hechos como si lo estuviera viendo en la tele. Y es bien interesante cómo un niño tiene una capacidad increíble para crear. Exacto, para imaginar. Y que uno no lo desarrolla después. Lastimosamente. Sin embargo, Josué crece. Y por lo que yo te conozco, y me gustaría compartir esto con la audiencia, es por qué el Josué de hoy está tan involucrado con el Josué del pasado y con las personas. Porque es lo que me alimenta diariamente. Yo he aprendido a dejar a un lado el ego y he aprendido a dejar a un lado la contaminación que el mundo en la actualidad nos mete. La distracción masiva de las redes sociales, la distracción del cine, la distracción de la televisión, la distracción de la música, la distracción de las amistades, que muchas veces no medimos para tener amistades y nos va distrayendo hasta un punto que decís, bueno, tengo 40, 50 años, ¿qué hice en mi vida? Pero ya es tarde. Entonces, el Josué de antes me marcó mucho mi vida porque luego yo vengo a la ciudad y chiquito yo escuchaba personajes, por ejemplo, periodistas que admiraba, artistas, escritores. Y cuando yo vengo a la ciudad y comienzo los medios de comunicación, en la televisión sobre todo, me doy cuenta de que lo hice realidad. Todo lo que soñaba, lo que imaginaba, lo que escuchaba desde niño, lo hago realidad. Y yo digo, todo se puede lograr en la vida, hombre. ¿Desde pequeño querías ser presentador? A los 7 años comienzo en la radio, en una radio comunitaria, y me decían el Chelito. Yo soy conocido en ese lugar como el Chelito todavía. Yo llego y me dice, el Chelito viene acá. Entonces, era una radio cristiana donde yo tenía que leer las cartas, sacar la ofrenda. Leía las cartas porque no había WhatsApp, ni Facebook, ni Instagram, año 2004, 2003. Leía las cartas y cuando vine a la ciudad me interesó ver un camarógrafo de televisión. A la edad de 8 años vine,
Solicité un espacio para aprender televisión sin que me pagaran, comencé a hacer televisión, en 3 años era camarógrafo profesional, después fotógrafo, después me fui a la parte de edición, producción, postproducción, hice todo, desde cablearle a un camarógrafo hasta ser presentador. Es increíble la capacidad de hambre que te encuentras. Una capacidad en la que básicamente no tengo las oportunidades, me las fabrico. Sí. ¿A qué crees que viene tanta hambre? O sea, ¿qué es lo que te activa para decir, quiero ser esta persona? Porque me siento identificado. Yo me considero una persona en el mundo de la arquitectura con esa misma cantidad de hambre. Esa misma cantidad de decir, esta es mi meta y quiero lograrlo. Y no importa si me tengo que sacrificar día y noche por mis sueños, quiero lograrlo. Y sobre ¿Qué es lo todo, que te impulsa? lo que me impulsa, Max, es hacer las cosas como la gente no las imagina hacer. Por ejemplo, la gente hoy día se pregunta cómo puedo eliminar la corrupción en Honduras. La gente hoy día se pregunta cómo puedo eliminar la inseguridad, cómo puedo eliminar la injusticia en el mundo. Hay que hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes. Y 2, hay que imaginarse lo que se puede hacer realidad. Es decir, si le damos vuelta, todo lo que se puede imaginar se puede hacer realidad. Está comprobado por la historia. Todos los grandes inventores, pensadores, la cámara que nos está grabando fue imaginada y fue trasladada a la realidad. Pero probablemente dentro de 30, 50 años la cámara que sea ideada sea una cámara robótica, que ya tenga iluminación todo incluido, e incluso edición, donde solo se le diga, edíteme el video y renderízalo en tal formato y todo está listo. Pero realmente lo que más me impulsa, Max, es dejar una huella en la sociedad y saber que somos del polvo y al polvo regresamos lo más pronto posible. Entonces, que somos efímeros y que en esta temporada que tenemos vida y salud, tenemos que disfrutar para crear un cambio en los demás y positivo. Yo creo que llega a una reflexión y es el hecho de que nosotros los humanos, en el proyecto humano, tenemos fecha de caducidad. Cierto. Y como si todo, como todo ser vivo. Y que si nos ponemos a pensar de una manera muy profunda, da igual lo que hagamos en la vida. Cierto. Porque al final vamos a morir. Entonces, ¿para qué estamos diseñados los humanos? Mi reflexión es que nosotros estamos diseñados para amar. Sí. Y para mí amar es dar. Desde un abrazo hasta la vida, desde una mirada hasta una sonrisa, desde ese último abrazo que te da tu papá antes de partir, desde un beso en la frente de tu madre. Dar. Y yo creo que los humanos, el día que lleguemos a entender esa complejidad de dar, vamos a entender un poquito más el proyecto humano. Vamos a entender un poquito más a qué venimos a la Tierra y en qué deberíamos focalizar nuestros esfuerzos. Miro que sos una persona bastante vinculada con las otras personas. Te has dedicado a dar desde tu punto de vista, básicamente desde tu trinchera. Te has dedicado a dar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te impulsa a decir, miro a esta persona, yo quiero contar la historia de esta persona y ver cómo le ayudo? Mi abuela me enseñó que todo lo que se recibe hay que dar, más de la mitad, sin esperar nada a cambio. Yo miraba que mi abuelo llevaba carne, lácteos, quesos a la casa. Llegaba una visita, mi abuela se los daba. Y mi abuela una vez le dijo, ¿por qué usted, doña Hermosinia, regala las cosas que yo le traigo? Después se va a quedar comiendo frijoles. Y mi abuela le dijo, nunca me vuelva a decir lo que yo tengo que hacer. Entonces al final yo aprendí que en la vida hay que desprenderse de lo material y de lo que la sociedad nos dice es importante, porque no lo es. Ser materialistas es un tema profundo que muy pocos en la juventud lo entendemos, porque vivimos aferrados a hacer y no en el ser, a tener y no en disfrutar la vida. Por ejemplo, hoy platicaba con una colega periodista de un medio de comunicación famoso en el país que me dijo, Josué Cover, yo renuncié al canal porque me di cuenta que estaba perdiendo mi vida y se puso a llorar. Es algo profundo, la gente no lo entiende, pero a veces vivimos en hacer. Es decir, gastamos nuestra salud y luego gastamos el dinero para tener salud.
Gastamos todo nuestro tiempo haciendo algo y después gastamos eso que hicimos para volver a lo que ya teníamos. Es un poco estúpido, es la realidad. Yo creo que parte de las iniciativas y de las preguntas existenciales que yo y mi grupo de trabajo nos hemos hecho es cómo sacar a la gente. ¿Por qué existe la pobreza? Porque existe La desigualdad pobreza de es un clases. negocio, Max, hoy día. Yo creo que sí, Sí. pero la pregunta consecuencia es, ok, existe esto y cómo lo soluciono. Y a mi opinión, no se puede solucionar la pobreza. Sin embargo, se puede catalizar la prosperidad. Cierto. Y es una de las cosas que nosotros nos enfocamos en Próspera, que para aquellos que nos han escuchado de esta idea, es una idea que está sonando en todo el mundo. Ujú. Y básicamente es una empresa privada que se dedica a catalizar la prosperidad a través de plataformas. Y esto va a estar relacionado con las zonas económicas especiales que se conocen en todo el mundo. Y nuestro primer proyecto es en Honduras. Y yo como hondureño me siento, no sé si honrado, a ser parte de la misión que yo considero más grande de la humanidad. Y viene relacionado con las preguntas existenciales. Yo creo que mi proyecto de vida, si yo lo definiría, es cómo puedo cambiar la vida de las personas a través de mis dones. ¿Cómo puedo dar a través de lo que yo puedo hacer? Por ejemplo, yo soy arquitecto y desde la arquitectura yo creo que a través de la arquitectura yo puedo cambiar el mundo y la vida de las personas. Y si la arquitectura no es acerca de cambiar vidas, entonces no tengo idea para qué estudie arquitectura. ¿Tenés esta misma perspectiva acerca del periodismo? Sí, el periodismo es para cambiar vidas, para impactar vidas, para transformar vidas. Por ejemplo, uno de los reportajes que siempre ha quedado marcado en mi vida es la historia de un niño que entrevisté cuando vivía en una aldea muy pobre en el departamento de Colón. El reportaje se hace viral por las redes sociales, eso fue como en el 2014, y tanto así que llega a don Mario Kruzberger, don Francisco, cuando estaba en Telemundo, en Univisión antes, con Sábado Gigante, luego pasó a Telemundo. Y este niño me contactan para que lo enviemos a Estados Unidos. Se le hizo una campaña para sacarle visa humanitaria, el niño llega a Estados Unidos. Y bueno, pude ver, el sábado en la mañana el niño estaba en la aldea más pobre de Colón, allá en el norte de Honduras. Y ese mismo sábado en la noche estaba en el mejor hotel en el downtown de Miami. Y yo digo, el periodismo cambia vidas, con Don Francisco. Y no solamente fue el programa de Don Francisco, un niño hondureño de extrema pobreza, que fue por un talento musical, de voz, que él todavía tiene, sino que lo becaron en Estados Unidos. El niño lo becaron, se quedó allá y se le dio residencia a toda su familia, por ser un genio en la música. Actualmente Marlon Yacir ya tiene ya más de 13, 14 años. Pero son cosas que a uno lo marcan como periodista, transformar vidas. Luego, encontrar historias que son fuertes, el caso de Ruthboy, de la caravana de migrantes, que fue otro de los jóvenes recientes que se hizo viral y que su historia ha impactado a millones de personas en América Latina. Realmente el periodismo, y no solamente historias virales, sino también historias que no son tan virales, como hacer un reportaje y conseguirle una casa a una familia. Decirme, por ejemplo, una señora en los huracanes Eta y Ota me decía: Josué, gracias a su reportaje, yo pude tener por primera vez una cama. Nunca había dormido en una cama. Y se puso a llorar. Fuerte. Eso a mí me impacta. Fuerte. No, eso no tiene precio. Las caravanas de migrantes, Sí. una cuestión que en Latinoamérica y especialmente en Honduras es masivo. Creo que los países que más han sido golpeados en Latinoamérica en los últimos años ha sido Venezuela y Honduras en cuanto a la migración. Yo miro que estás bien involucrado cada vez que sale una caravana. ¿Qué ha sido lo peor, lo mejor y lo más bizarro que te ha pasado en una caravana? Lo peor, ver que los cerebros, o hay una fuga de cerebros masiva, porque la gente dice se están yendo los delincuentes. No, también se van cerebros y niños que son genios, lastimosamente por la falta de oportunidades. Lo mejor, encontrarme con personas que dicen, me voy del país, quiero crecer, pero quiero regresar porque amo mi tierra y creo en mi tierra. Lo más difícil que me ha tocado vivir es ver que ancianos de 90 años, su sueño de vida es estar en los Estados Unidos.
Y yo digo, hemos fracasado como sociedad. Sí, hemos fracasado Y eso me impacta, país. Max. De hecho, hace poco miraba como una anciana en silla de ruedas, un adulto mayor, celebraba haber cruzado la frontera. Y dijo, hoy me puedo morir en paz porque ya crucé los Estados Unidos. Y te das cuenta que las líneas son imaginarias. Exacto. Entonces digo yo, wow, imagínate, mucha gente viaja constantemente a Estados Unidos y es infeliz. La felicidad es un término subjetivo. La felicidad y el éxito es un término que va de acuerdo a la persona. La gente que tiene cáncer, el éxito o la felicidad es sanarse de cáncer. La gente que tiene una empresa, el éxito o la felicidad es ver su empresa y crear franquicias y expandirse por el mundo. La felicidad de un pobre es salir de la pobreza. Todo es subjetivo de acuerdo a las circunstancias y al ambiente. Sí. Hace poco nosotros, de hecho en Próspera, hicimos una investigación acerca de cómo de las sociedades. Nos dimos cuenta de que el hondureño es de las únicas personas en el mundo, creo que es la número 1 en el mundo, que es capaz de producir 10 veces más de lo que produce en su país. Es decir, que si en Honduras gana $3,000, se va a un lugar como Estados Unidos, que tiene las condiciones correctas en cuanto a gobernanza. Y hacía 30,000. Y hace 30,000. Qué fuerte. El único capaz de producir 10 veces más. De toda América Latina. De todo el mundo. De todo el mundo. Próspera hizo esa investigación. Sí. Eso es impresionante. Esta investigación la pueden encontrar. De hecho, la voy a dejar en link en la descripción. Quisiera hacer algún reportaje de eso. Es impactante cuando te das cuenta de que toda la vida has creído de que sos el malo de la película y el peor en tu región. Y te das cuenta que en realidad tenés el potencial para ser no solo el mejor, sino que el número 1. De acuerdo, muy de acuerdo. Yo creo que las caravanas es solo un ejemplo de cómo este experimento social de decir este lugar es mejor que el otro bajo una línea imaginaria y bajo mundos intangibles que uno no puede tocar, como los gobiernos, que son mundos intangibles, nos hacen reflexionar y decir ¿qué tiene el otro mundo intangible que no tenga mi mundo intangible, que hace que las personas desesperadamente dejen todo, arriesgando su vida para irse? Yo creo que es una crítica. Olvidémonos de políticas, de políticos actuales. Yo creo que es una crítica histórica. Sí. La migración es histórica y siempre va a haber migración. Las causas de la migración son muchas causas. En Honduras, la principal causa es el desempleo, la falta de oportunidades, la corrupción. Lo dicen las investigaciones, no lo dice Josué Cover. Pero también hay caravanas de migrantes que son manipuladas. Es una utopía frenar la migración en Honduras, como frenar el narcotráfico. ¿Se puede arreglar? Por supuesto que se puede arreglar, mediante la conciliación, que me parece la mejor solución que existe, no la guerra. Eso ya quedó en el pasado. ¿Crees que nos estamos haciendo las preguntas equivocadas? Yo pienso que sí. La sociedad tiene que replantearse hasta cierto modo a dónde quiere llegar. Definitivamente. El problema es que vivimos en una utopía. Los medios de comunicación y las universidades, la academia, está formando personas o está formando sociedades un poco superficiales, que no saben ni por qué ni para qué nacieron, ni hacia dónde van. Yo le pregunto a un joven que se acaba de graduar, ¿qué quiere hacer usted en su vida? No sabe. Primero lo formaron para ser empleado. Segundo, lo formaron para que se graduara y que se fuera a trabajar a una empresa. Y no está mal. El trabajo es una bendición, las empresas son importantes, el capitalismo es importante en la sociedad. Pero hasta cierto modo no hay que pensar de forma mediocre. Sí. Es decir, ser conformista, Max. Nosotros tenemos que co-crear una mejor generación, jóvenes pensantes, con criterio, con argumentos, hasta cierto modo, que sepan lo que quieren hacer en su vida, pero que sobre todo quieran mejorar sus sociedades, su familia, su país, su tierra. Y eso cuesta porque el problema, y vuelvo al punto que estábamos hablando anteriormente, la pobreza es un negocio y la distracción es una gran herramienta. Y más ahora, en el caso del periodismo, existe sobreinformación y existe desinformación. ¿Cuál crees que es el punto de equilibrio? Porque vivimos en un mundo donde no tenemos idea qué creer. Donde siempre, por ejemplo, en los partidos políticos, mira esto.
que los partidos de derecha miren a los de izquierda como los malos y los de izquierda dicen nosotros somos los buenos y los malos son aquellos. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Al final, ¿cómo crees que podemos llegar a ese balance de decir, hey, alto, 1, todos somos humanos, 2, todos somos iguales, 3, ¿qué estamos haciendo? ¿En serio estamos gastando tanta energía de vida, de poca fracción de vida, discutiendo en cosas que no tienen importancia? ¿Por qué no mejor nos unimos y tratamos de levantar toda la plataforma de una manera sólida? Citaré textualmente una frase del expresidente Pepe Mujica de Uruguay. Es miserable gastar tu tiempo de vida, voy a decirlo así, en estupideces, en crear falsas ilusiones, en crear ideas que realmente no tienen ni aporte a la sociedad. Él decía, una muy buena tarde, estaba sentado en Nueva York con un buen amigo, humilde el amigo, decía él, en su entrevista, y le pregunta el periodista, ¿quién era ese amigo? No, David Rockefeller. Y le dice él, ¿y qué le dijo David Rockefeller? No, que quería acumular dinero, que las cosas, que acá, que el mundo, que el control de la población, que las sociedades, que los gobiernos. ¿Para qué querés mejorar tanto? ¿Para qué querés fregar tanto al mundo si nos vamos a morir? 3 años después falleció. Hablando del término ideal, ideológico, la gente vive en constante ego, pero sobre todo está buscando cada día. Es que existe mucha avaricia, Max. Y hasta cierto modo la avaricia es muy mala. Sí. Afecta mucho nuestra mente. Yo creo que los excesos son los malos. Excesos son los malos. Entonces, el término político y el tema ideológico en un país, en una sociedad, a mí me preocupa porque la política es una ciencia, Max. Y es una ciencia orientada a construir civilizaciones, no barbarie. El problema de la actualidad es que la política ha dejado de ser política para crear delincuentes. Y casi en todos los países, no solamente en Honduras. Después de una pausa técnica, volvemos con Josué. Estábamos hablando acerca de si la política y los gobiernos están bien diseñados actualmente. Y cómo el humano se puede considerar, o sea, el humano está preparado para tener una estructura de diseño como la tenemos manejada, como hemos planteado los gobiernos actualmente. El ser humano tiene que replantearse una nueva forma de gobierno. E incluso yo apoyo la idea de que existe un gobierno mundial y que existe una forma de autoridad, de orden y de paz. Y, sobre todo, que las sociedades deben de someterse. Desde los orígenes, en la antigua Grecia, las leyes se crearon, después cuando llegamos a Roma, en el periodo romano, las leyes se crearon para hacer orden. Pero la política para generar buenas civilizaciones. Y hoy día hemos visto que la política no ha generado buenas civilizaciones, más bien ha generado más caos, división, sí, más utopía, más violencia, más desintegración. Y ha habido un caos. Es decir, la pirámide de la antigua Grecia se ha dado vuelta, porque antes la pirámide de la política era muchos de la clase obrera elegían a unos inteligentes para que los dirigieran, para que los gobernaran. Ahora es al revés. Sí, totalmente. Ahora es al revés. Los muchos no son genios, no son intelectuales, dirigen a los que no son tan intelectuales. Y esta cúpula mantiene con desinformación, con distracción y sometido con ignorancia a la población. Yo apoyo totalmente la idea de que existiera, no lo llamemos gobierno, porque creo que el concepto está mal. Está muy mal. De que hubiera un mundo y como mundo tratáramos todos de jalar al mismo lado. Centralizado. Yo no considero de que debería existir un líder. Yo creo que todo responsabilidad a una sola persona. Por ejemplo, en el sistema de gobierno se trata de eso. Le das a una persona toda la capacidad de dirigir y de mandar lo que vas a hacer el próximo 4 años de tu vida, 8 años, 6 años, etc. Yo creo que todo ese sistema está mal. Deberíamos de eliminar, deberíamos de remover la capacidad o
o la tentación a las personas de que puedan robar, de que puedan entrar a corrupción, de que puedan encontrar, de que puedan destinar a un país al fracaso con pensamientos distintos a los otros. Yo creo que todo ese sistema debería de replantearse. Y es una de las preguntas que nos hemos hecho en Próspera. ¿Está bien diseñado todo lo que tenemos actualmente? El diseño como tal se hizo para una solución, pero dentro del diseño una manzana podrida arruinó las demás, el sistema colapsó y hoy día es bien difícil recuperar todo, porque existe un monopolio del mal, donde si no lo haces, no eres. Y si haces, eres parte de un clan. La realidad es que le hemos llamado a lo bueno malo y a lo malo bueno. Es decir, si estás haciendo algo bueno, te llaman que eres malo. Y si haces lo malo, estás en lo bueno. Le hemos dado vuelta a ese mapa, lastimosamente. Realmente considero que el gobierno, la idea central debe de reinventarse. Sí. Y sobre todo, que la economía que está evolucionando para bien, considero yo, la forma de ver el dinero. Hace poco analizábamos en un foro el inicio del dinero y cómo surgieron los bancos y cómo va el dinero hoy día rumbo a la digitalización, a una sola moneda. Totalmente. Pero lo mismo debe pasar con los gobiernos para eliminar la maldad del hombre, que es lo que ni las cortes ni las leyes han podido dominar. Creo que si todos nos pasáramos, yo creo que por ahí va la solución. Si removemos esa tentación al hombre y lo dejamos al mundo digital, exacto, la capacidad de corrupción, podríamos solucionar las cosas. El problema es que el hombre siempre le gusta, el hombre está diseñado para equivocarse, Max. Y el hombre es malo por nacimiento, lastimosamente. Yo creo que hay cierta parte de maldad en todos los corazones. Exacto. Entonces, vaya, si lo comparamos con economía, hablemos de la economía del blockchain, por ejemplo, cómo las cadenas de bloques han solucionado el tema de maldad, donde hay una automatización o la inteligencia artificial, los robots, en Japón, en China. He visto cómo está todo automatizado y yo creo que debemos de apostarle a eso. Lo mismo con los gobiernos. Para mí que en los próximos años, quizá ya no sé si voy a estar vivo, pero va a haber un robot que va a gobernar. Que la idea del gobierno quede obsoleta. Exacto. Yo creo que no es tanto un robot, la gente va a paniquear. Sí. Yo creo que es simplemente que todos los sistemas digitales no necesiten de alguien que gobierne. Y le da el empoderamiento a las verdaderas personas. Sí, un reflejo de eso es lo que está pasando también con el tema de la educación, donde la educación, y esto lo saben los dueños de colegios, universidades, la educación ahora ha pasado a un segundo plano, llamémoslo así, porque se ha convertido en distracción y es un tema de análisis profundo que muy pocos lo comprenden. Ahora la parte virtual se ha modernizado, pero el tema de la información, que cualquiera tiene acceso a la información ahora, es bueno y es malo al mismo tiempo. Entonces la educación ha bajado de nivel porque ha surgido más distracción y por ende más ignorancia. El dinero, por ejemplo, el papel moneda está desapareciendo, los periódicos, todo está digital porque todo es mejor digital. Ahora utilizamos dinero electrónico, las tarjetas de crédito son electrónicas. El Bitcoin, por ejemplo, Ethereum, las nuevas monedas o criptomonedas. Es decir, todo va a ese rubro, ¿no? Al tema de la modernización real y solucionar problemas que por años el hombre no ha destruido de raíz. Desde la invención de la rueda hasta la invención de la computadora y el internet, que me parece que es el avance más significativo de las últimas 2 décadas. Y también el avance de las sociedades en el tema de la justicia, porque la justicia siempre va a existir. Ahora vemos justicia digital, que es un término nuevo. Sí. Y me gusta la arquitectura, que es algo maravilloso, cómo se ha modernizado, cómo hemos podido ver esa combinación entre naturaleza y diseño. Y cómo es maravilloso. Va evolucionando a través de la tecnología. Me encanta. Diferentes organismos para crear nuevas soluciones que puedan cambiar la vida. Exacto. Quiero hacerte una pregunta. Y es, mientras estamos en este sistema de gobierno obsoleto, ¿soñás con ser presidente? Sí lo he soñado. Muchas veces. Una vez me levanté a las 3 de la mañana y estaba soñando que estaba dando un discurso
y miré muchos ancianos llorar enfrente. No recuerdo en qué lugar estaba, pero sí soñé que era presidente de Honduras. Y es uno de mis deseos. No sé si lo voy a lograr, pero es uno de mis deseos. Si se da, espero que sea para bien y para marcar un antes y un después. Que la política sea real. ¿Qué sería lo primero que harías de presidente? Lo más importante en Honduras. En Honduras lo más importante en este momento es cambiar el sistema judicial del país. Volverlo totalmente independiente, porque si no hay justicia, no va a haber orden. Y luego modernizar el sistema de educación, el sistema de salud, el sistema de organización también a nivel de ideología política en el país. Centrar todo en la, mejor dicho, en la parte jurídica, pero hacer una combinación entre tecnología y hacer también un vínculo entre lo que realmente importa. Es decir, yo no voy a gastar dinero, por ejemplo, en construir muchos puentes, un ejemplo, y luego voy a destruir los puentes para construir una carretera y hacer aquella parte de comercialización. No, estamos para avanzar. ¿Me explico? Estamos para modernizar. En ese sentido, yo creo que lo más importante en este momento es cambiar el sistema judicial del país, porque entre más impunidad hay, más desconfianza, y entre más desconfianza, más delincuencia, y entre más delincuencia, más caos, y al final se forma un complot difícil de organizar en un país. Yo creo que el sistema de corrupción es una cuestión que está en todos los países del mundo. Sí. Y se mira más en países de Latinoamérica y habría que estudiar por qué. ¿Por qué los países de Latinoamérica están tan arraigados? Tienen un mismo denominador común. He estado en varios países de América del Sur, toda América Latina, y los principales denominadores comunes son el narcotráfico, la pobreza, que es un negocio, el crimen organizado, la migración. Y el principal problema es que los gobiernos se han centrado en fabricar pobreza. No sé si en algún momento alguien me va a ver de los que mantienen la pobreza porque es un negocio, pero realmente los países de primer mundo se encargan de enseñarle a la gente cómo salir de la pobreza, no ayudar a los pobres. Me parece que es una idea tonta de hacer. O sea, yo no comparto la idea de llevarle un plato de comida a alguien, sino enseñarle a hacer la comida para liberar un poco y obviamente educar las sociedades, porque las sociedades, lastimosamente, el pueblo es destruido por falta de conocimiento, es la realidad. El desconocimiento, la ignorancia es terrible en una sociedad, Max. En el mundo de liderazgo, dame tu top 3 de las personas que más admiras. Híjole, conforme a la historia. Creo que actuales. El Papa Francisco es un gran líder. No soy católico, pero él es un gran líder. De los que viven, me parece que tengo una profunda admiración, siempre lo he dicho, por líderes que en paz descanse, por ejemplo, Nelson Mandela, Martin Luther King también, que es un líder que impactó. De los modernos, de los actuales, en América Latina hay muchos, por ejemplo, Pepe Mujica es un gran líder que merece un estudio profundo de lo que él ha hecho en América Latina, de lo que pensó para América Latina. En Estados Unidos, obviamente Barack Obama en los últimos tiempos, aunque mucha gente lo cuestiona y ha caído en el tema de distracción, es un gran líder también, ha sabido manejar la política. ¿Qué opinas de Nayib Bukele? Es un líder moderno con muy buena comercialización. Esa es mi opinión. ¿Crees que es un hombre que está cambiando El Salvador? Estuve en El Salvador recientemente y la opinión pública es 75% a favor y 25% una opinión no deleznable, pero no a favor. Sí he visto cambios en El Salvador y ha manejado estructuras que son buenas y que no las había manejado ningún presidente, como el área de la salud, que es el principal problema de nuestros países. Bueno, nos va a donar vacunas. También, y eso es bueno, y le agradecemos muchísimo. Que eso es un chiste para nuestro gobierno. Que si al final lo hace por política o por marketing. Un chiste para... Realmente... que hace ver nuestro gobierno muy, muy ridículo y se lo merece. El gobierno por lo mal que ha manejado el tema de la salud. El gobierno del presidente Hernández es un pésimo gobierno. Y sus líderes, si se les puede llamar así, yo no creo que sean líderes, tal vez líderes del mal, han estado
haciendo un caos administrativamente, derrochando los recursos que le pertenecen al elemento población. Y me parece que a Honduras le va a estar caro lo que ha pasado los últimos años en el país. Obviamente la corrupción acá viene desde los años 1950. Es endémico. Sí, lastimosamente, pero el cinismo que existe en la actualidad, es mayor. Entonces, el presidente Bukele es un presidente joven, moderno. El presidente millennial le dicen algunos, otros le dicen el presidente de las redes sociales. Bueno, hablemos hablemos de administración y de sus asesoramientos. Me parece que es una persona digna de admirar y sobre todo de respetar. Totalmente. Con solo que no robe, para mí No, es mucho solo que más. no robe ya Cabal. se vuelve mejor que los demás. José, estamos llegando al final del episodio y quiero terminar con dos preguntas. Uno, quiero que me digas de un punto de vista personal qué significó y qué significa la partida de tu padre de este mundo y cómo te sentís exactamente ahorita. ¿Qué sentís cuando recordás a tu papá? Y porque lastimosamente me informaron que el papá de Josué falleció de COVID, así Sí. como el mío. Hace 2 meses, el tuyo fue hace Hace menos de un mes, 24 mes. días. Muy, muy reciente. ¿Qué sentís vos? Por las noches lloro, me arrepiento de muchas cosas, lastimosamente es tarde, de dedicarle tiempo a las cosas que parecen ser importantes, pero no lo son. Vivimos en un mundo lleno de distracción. Hay cosas superficiales, hay cosas más importantes como un atardecer, un beso en la mejilla de papá, un abrazo, una plática, un café. Sí. Lastimosamente nos venimos a dar cuenta tarde. Sí. Y duro porque, aunque no me crié con él todo el tiempo, mi papá me abandonó cuando yo tenía 6 meses de haber nacido. Tenía una muy buena comunicación. Yo viajaba siempre a verlo, charlaba, lo llamaba, estábamos siempre conectados a pesar de la distancia. Pero ha sido una de las decisiones más difíciles en mi vida. Cuando mi papá murió, yo me senté y digo, ¿qué he estado haciendo? Qué inconsciente he sido, me arrepiento de muchas cosas, sientes que el mundo se te viene abajo. Sí. Llamamos a muchos amigos en la actualidad, pero realmente no son amigos porque no están en los momentos más difíciles. Decimos tener todo, decir que el dinero es lo más importante, que la fama, que el poder. No, lo más importante es lo simple de la vida. Un atardecer, la salud, no tener enemigos. Lo más importante es abrazar a mamá. Sí. Lo más importante es tener un amigo y conversar de los problemas y de los éxitos. Lo más importante es un café, una conversación como la que estamos teniendo. Lastimosamente nos han vendido la idea, la sociedad, que éxito es otra cosa. Totalmente. Y cuando nos damos cuenta de la realidad versus la verdad, nos arrepentimos, pero ya es tarde. Totalmente. Y gracias. Creo que es una respuesta que me ayuda a mi alma, me ayuda a reflexionar un poco. Y espero que todos estemos reflexionando en este momento a decir qué estamos haciendo con nuestra vida. Sí. Y la última pregunta sería, y esta es una pregunta que le hacemos a todos los invitados, le llamamos el Beatable Question, y acerca de si tuvieras la posibilidad de poner un mensaje, una imagen, un video, lo que sea, en todos los carteles del mundo por un día, ¿qué sería? Sea feliz mientras viva. Y si se cae, mientras tenga vida puede levantarse 1 y 1000 veces. Increíble. Y con esto llegamos al final de nuestro programa, José. Un placer. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Tengo mucho aprecio. Ha sido un gusto, Max. Ha sido un enorme placer. Muchas gracias por la invitación. Gracias por el cariño, por la amistad. Mucha admiración por lo que haces, por el trabajo. Eres un gran arquitecto, eres un gran joven, un gran ser humano sobre todo. Y sé que tu padre se siente muy orgulloso. Muchísimas gracias. De tu trabajo y del gran ser humano que formó y dejó en esta tierra. Yo sé que muchos comparten lo mismo, así que a ustedes gracias por haber escuchado esta conversación. Espero
haber aportado algo en cada vida que nos escuchó y recordar también que en esta vida lo más importante pasa. Pasa. Y lo que pasa no vuelve a pasar. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.